Venidos En Busca de la Verdad. El día de hoy empezamos una nueva serie, una nueva etapa realmente. Como se pueden dar cuenta, estaremos hablando de los decretos. Su palabra en hebreo es mishpatim. Y su relación con la Torá, con los preceptos, con los estatutos, con los mandatos de testimonio. Pero antes de iniciar, yo quisiera hablar un poquito del camino que hemos venido tomando. Hemos venido progresando y creciendo espiritualmente. Y empezamos en una revelación grandísima, en una revelación que cambia, que realmente lo cambia todo. Y es que descubrimos que si leemos en el texto original acerca del pacto, ya sea, primero en Jeremías 31-33 y luego lo corroboramos en Hebreos 8-10, leemos que el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo, y lógicamente al hablar de pueblo está hablando tanto de la casa de Judá, es decir, los judíos, como con la casa de Israel, que es las ovejas perdidas, es decir, las tribus que se gentilizaron, y también, y con ella, todos nosotros que tenemos en nuestra sangre algo de judío, que muchos de nosotros la tenemos, muchísimos. Y hay algunos que no tienen absolutamente nada de sangre judía, pero no sé qué porcentaje haya, pero también a ese grupo de personas se les incluye como el gentil converso. Y a ambos grupos Dios quiere hacer un pacto con ambos pueblos, y ese pacto es de poner su Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso ocasionó una revolución, y es lógico, tiene que hacerlo, una revolución interna para empezar a escudriñarnos y ubicarnos en dónde estamos en este proceso de crecimiento espiritual para estos últimos tiempos solemnes y para esta última generación que tiene un mandato específico: salir de Babilonia y sacar a cuanta más gente sea posible de Babilonia. Pasamos por una serie de versículos, Deuteronomio, Ezequiel, muchos otros que cité, y hay muchos más, en donde hablamos o encontramos ordenanza, precepto, decreto, estatuto, testimonio, justicia. Y yo pedí que nos cuestionáramos realmente y preguntáramos: ¿sabemos de qué están hablando? Haciendo un estudio, un análisis de dónde se encuentran estas palabras claves y de qué traducciones tienen al español o al inglés. También revisé en inglés y descubrí, llevo
casi un año haciendo esta preparación, descubrí que las traducciones traducen indistintamente una cosa por la otra. Y en mi afán de descubrir la verdad, me di cuenta que la única manera de entender lo que es un decreto, un estatuto, un precepto, una ordenanza, un mandato de justicia, es empezando y partiendo desde el texto original en hebreo. De lo contrario, están totalmente intercambiados en diferentes lugares. Descubrí que la palabra mishpatim la encontramos 112 veces en diferentes maneras de su configuración, la palabra. Hukim aproximadamente 129 en la forma masculina, 100 en la forma femenina. Mishmeret 38 veces. Edut o Edot, depende si estás hablando de singular o plural, 23. Y mitzvot, sí, alrededor de 600 veces. ¿Qué quiere decir mishpatim? ¿Qué quiere decir hukim? ¿Qué quiere decir mishmeret? ¿Qué quiere decir verdaderamente Edot y mitzvot? Esa es la pregunta. Ese es el dilema. Porque si yo estoy leyendo decreto o ley, yo quiero saber de qué está hablando. Realmente, porque me dice en los versículos que tengo que poner estos decretos, estatutos y preceptos por obra. ¿Cómo los pongo por obra si no los conozco realmente? Y eso tiene mucha concordancia con lo que dice Jesús. ¿Cómo reclamas un puesto? ¿Cómo reclamas un lugar si realmente no nos conocemos? Y dice, apartaos de mí, hacedores de anomía, practicantes de anomía. ¿Qué es anomía? Lo contrario a nomos, que nomos es ley, o sea, transgresores de la Torá o de la ley de Dios. ¿Cómo transgresores? Por ignorancia, por desconocimiento. Y entonces, esta búsqueda nos lleva por un camino y se atraviesan las santas convocaciones, las fiestas del Señor, y pasamos por la Pascua, que tiene su cumplimiento histórico, profético, mesiánico en la venida del Mesías, y en nosotros también tiene su cumplimiento personal. Y entonces todo se está ocurriendo al mismo tiempo. Y mientras estamos celebrando la Santa Convocación de la Pascua y estamos conmemorando la salida del pueblo hebreo de la esclavitud y la liberación del pecado en el cumplimiento mesiánico de Jesús, nos damos cuenta que tal vez nosotros estamos también saliendo en Éxodo. Estamos saliendo en una liberación y en una renovación de entendimiento. Y estamos retomando el camino hacia las sendas antiguas. La palabra es Olam. Y Olam no es solamente antiguas, más bien es eternas. Imagínate, paraos y preguntad por las sendas de la eternidad, porque esa es la voluntad buena y agradable de Dios. Y nos encontramos con este mapa fascinante que tiene un camino amarillo, recto, perfectamente análogo a no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sigue el camino derecho, no le quites ni le pongas a la enseñanza, no necesita ninguna reparación. El camino era recto, pero fuimos desviados por Roma imperial y luego la Roma apostólica. Y después vino el primer gran despertar y nació el movimiento de los reformadores. Y empezamos a volver al camino correcto.
Y entonces nos encontramos con la primera desviación o la primera área que viene siendo por aquí, toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí es la zona de los reformadores. Tengo un enlace donde se ven muy claramente cada una de las denominaciones. Para quien tenga interés me puede dejar un recado, un mensaje, y le mando el enlace, o tal vez ya lo ponga en el video, para que tú puedas ver minuciosamente cada una de las denominaciones y cómo nacimos de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, y empezamos a despertar del engaño, y nació el movimiento de los reformadores, como decía yo. Más arriba, en esta zona de aquí, está el segundo gran despertar, y es el movimiento de la restauración, alrededor de los años 1800. ¿Ok? Eso ya tiene que tener un significado para muchos de ustedes. Pero la meta es estar aquí, de vuelta acá. Y el movimiento de restauración claramente está ubicado aquí. Entonces eso nos hace meditar en que el llamado para salir de Babilonia es para nosotros, para el pueblo de Dios, porque estamos en mayor o en menor grado dentro de Babilonia. Si no sabemos lo que es un estatuto, un decreto, un precepto, una ordenanza, si los tenemos totalmente tergiversados en nuestras traducciones, estamos en Babilonia, en confusión. Y como decía, lo interesante es que estamos en ese proceso de salir y de darle cumplimiento a este movimiento de los últimos tiempos. Y el fundamento de la enseñanza está en Mateo 5, 17 al 21. Y si uno quiere entender todos los versículos en controversia que tienen que ver con ¿debo hacer esto o no lo debo cumplir? ¿Debo guardar las fiestas o no? ¿Debo guardar el día de reposo como sábado o no? ¿Debo guardar la dieta de Levítico o no? ¿Debo hacer purificación o no? Etcétera. Todo está fundamentado en las palabras de Jesús, el Mesías. Y las encontramos en Mateo 5, 17 al 21. Y del 21 en adelante está dando confirmación de que su enseñanza es para que nosotros, bueno, ya leímos en el pacto, para que la Torá quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y para que nosotros podamos cumplir no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Y de esa manera nuestra justicia u obediencia sea mayor a los escribas y los fariseos. Ese es el versículo 21. Pero en el 17, para empezar, dice: no he venido a derribar la ley, la Torá, ni la enseñanza de los profetas, sino a llenar las lagunas de su entendimiento en relación a la Torá. Pregunta: ¿tenemos lagunas de entendimiento en relación al entendimiento de la Torá? La respuesta es obvia. Por eso hay, ¿cuántas denominaciones? Todas profesan tener la verdad. Y la verdad es de que todas están equivocadas, porque todas están en Babilonia, en mayor o en menor grado. En el versículo 18 dice: de cierto les digo que mientras exista cielo y tierra, ni una yod ni un tagim, ni una jota ni una tilde, como quieras ponerlo, nada cambia de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere con todo? A todo se refiere con todo el plan de redención. Todo es todo. No ha venido el Mesías, no se ha llevado a cabo el juicio. Vamos a 3/4 del camino, tal vez para algunos la mitad.
En el siguiente versículo dice, mientras alguien insista en quebrantar los mandamientos, y esa palabra mandamientos, ahora he logrado entender y descubrir que se refiere a mitzvot, mandatos, por pequeño que sea el mandato. Y además, ose enseñar o mal enseñar a los hombres a desobedecer, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y como dije anteriormente, porque si tu justicia, tu obediencia no excede la obediencia del escriba y el fariseo, no tienes lugar en el reino de los cielos. En Juan 12:48 leemos, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Y quién es esa? La Torá. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día postrero. Ese es el estándar del juicio. Esa es la constitución. En base a esta Torá vamos a ser juzgados. Y aquí claramente el Mesías dice, no la he venido a abolir. Y nosotros creemos que en mayor o en menor grado sí la ha venido a abolir. Porque yo no practico purificaciones, porque yo como lo que se me antoja, porque yo no guardo el día de reposo, porque yo pienso que las santas convocaciones están abolidas, porque lo leí por aquí o por allá, o alguien me lo dijo. Y yo en vez de escudriñar la escritura, dejo que alguien dicte mis doctrinas. No obstante, dice Jehová, que vienen días en los que haré traer a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Perdón, no obstante, dice, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, viva Jehová que hizo sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva Jehová que está sacando a los hijos de Israel de todas las tierras del norte y de todas las tierras donde habían sido arrojados, para llevarlas a la tierra prometida a los patriarcas. Ese es el segundo éxodo, y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad nosotros. Un segundo éxodo. ¿Cómo se lleva a cabo? Nos sacará de entre las naciones y de las denominaciones. Nos reunirá de entre todos los pueblos de la humanidad. Porque recordemos, todos han bebido del vino, de la ira, del furor, de la fornicación, de la idolatría. Nos sacará de todos los pueblos y nos hará regresar a esta tierra prometida. Y el proceso implica o requiere de ser rociado de agua viva, Mayim Haim, y quedar purificado. ¿Purificado de qué? De todas las inmundicias o impurezas en otras traducciones, y de toda clase y semblanza de idolatría, recibiendo un corazón nuevo. Ese es el pacto, ¿se dan cuenta? Derramando espíritu nuevo en nosotros, sacando el corazón viejo y poniendo uno nuevo, infundiéndolo del espíritu de santidad, que nos hará primero, entender por fin en la historia de la humanidad, entender perfectamente lo que son sus estatutos y sus mandatos, decretos, ordenanzas, preceptos. Ese es el proceso. Y no es sorpresa que va ligado a las santas convocaciones. Pascua nos saca, nos purifica, nos santifica y el Espíritu se derrama.
Y tampoco es sorpresa que leamos en Salmos 25:14 que la verdadera y real comunión íntima con Jehová es de los que tienen temor de Dios. A ellos se les hará conocer el pacto. Nosotros, los entendidos, lograremos entender que el pacto es internalizar la Torá en toda su plenitud. Vivir un crecimiento espiritual durante todo el año, mes tras mes, fiesta tras fiesta, de día de reposo en día de reposo. La pregunta es, ¿dónde estamos en ese proceso? Ese proceso nos está sacando de Babilonia. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y yo aquí he marcado el mensaje de los 3 ángeles, de derecha a izquierda. Arriba, en el lado derecho, la heredad le pertenece a los que profesan y predican y viven un evangelio eterno. Y el evangelio eterno no puede ser un evangelio incompleto. Debe ser un evangelio entero, que tenga en toda su plenitud y totalidad la Torá. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El otro ángel anunció la caída de Babilonia. Empieza a desmoronarse Babilonia. ¿Y cómo se empieza a desmoronar Babilonia? Entendiendo el pacto. Quiere poner su Torá en nuestras mentes y corazones. Y eso derriba a la grande Babilonia, que vive en total apostasía, o a la Babilonia mediana, que guarda algunos de los mandatos, pero no todos, y a la Babilonia pequeña, que está casi fuera, pero aún le falta poco. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. El que se quede atrás, el que no pueda internalizar el pacto, el que no pueda comprender que se encuentra en Babilonia, el que esté tan enamorado de su denominación y de su religión, que no pueda ver que está hundido en Babilonia, ese, como leemos, el tercer ángel dice a gran voz: si alguno adora a la bestia, o imagen o semblanza de idolatría, y recibe su marca en la frente o en su mano, él está bebiendo del vino de la ira de Dios. Y lógicamente que en términos más generales hablamos de adicciones, defectos de carácter, traumas emocionales, el entorno hostil mundanal, pero profundizando hablamos de religión superficial, de falsas doctrinas, de evangelios incompletos. La pregunta es, ¿dónde estamos en ese proceso? Pues nosotros, yo espero que tú hayas estado participando de todos estos videos y de este camino, desde la Pascua hasta el día de Pentecostés, donde hubo derramamiento del Espíritu Santo, donde hemos crecido espiritualmente. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Ahora redescubrimos el libro de la Torá, porque por fin nos hemos dado cuenta de que el pacto requiere de que la Torá entre en nuestra mente y en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y entonces estamos en justamente la misma posición, la misma ubicación, por así decirlo, de Josías
y la de Nehemías. Redescubriendo el libro de la Torá, el libro de la ley. Y tal y como leemos, y como decía Josías, así ha dicho Dios, el Dios de Israel: poned por obra las palabras de este libro que se ha hallado. Lo mismo debe estar sonando en nuestro corazón. Un pueblo que escucha la Torá vive en obediencia y camina en la presencia del Señor. Nehemías 8, del 1 al 12. Después de esta salida de la esclavitud de falsas doctrinas, nos encontramos con que de pronto tenemos el rollo de la Torá enfrente de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa verdad, a esa revelación? Aquí, la Torá, sus mandatos, sus mitzvot, sus estatutos, hukim, sus edut o edot en plural, sus mandatos de testimonio, sus ordenanzas y preceptos y sus decretos o dictámenes, y su relación el uno con el otro, y cómo se ubican entre la esfera terrenal y la esfera celestial. Y hoy abrimos el libro y empezamos con los decretos, Mishpatim. Tenemos que estudiarlo desde el texto hebreo porque, como dije, se traduce de maneras distintas al español o al inglés. Pero en la concordancia vemos que la palabra Mishpatim, decretos o juicios, que es o dictámenes, que son las más correctas traducciones, las encontramos 12 veces, tal cual, Mishpatim, decretos, juicios, dictámenes, 12 veces, en Éxodo, en Números, Deuteronomio, Segunda de Reyes, Crónicas y Nehemías. Pero también la encontramos unas 4.941 veces con una variación a la palabra Mishpatim. La encontramos con un prefijo. Ba Mishpat, Ben Mishpat, Ke Mishpat, Han Mishpat, etc. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese prefijo es en juicio o en decreto, o por juicio o por el decreto, o según mis decretos, o a mis decretos, o a mis juicios, por sus decretos, con él, en su, conforme a. ¿Ok? La encontramos 4.941 veces. Pero en su forma Mishpatim, decretos, juicios, dictámenes, la encontramos 12 veces principalmente. Bueno, en 12 lugares, ¿sí? Y la encontramos en esos libros. Entonces, el análisis lógico y correcto es de irnos uno por uno para entender lo que es un decreto. Y el primer lugar en donde lo encontramos es en Deuteronomio 4.1. Moisés exhorta a la obediencia. La palabra Hukim es la traducción para estatuto. Y la palabra decreto o dictamen es la palabra en la traducción de Mishpatim, decretos en plural. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, los Hukim, y los decretos, los Mishpatim,
que yo les enseño, para que los ejecutéis, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Eso nos lleva mentalmente al mapa que vimos hace unos minutos. Para que guardéis estos mandatos o mandamientos. La palabra original es mitzvot, de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Aquí están las tres palabras de las que estamos hablando: Mishpatim, Hukim y Mitzvot. Mitzvot, mandato en general, todos los mandatos. Si nos vamos a la introducción, la Torá está arriba y luego vienen los mitzvot, mandatos en general. En los libros de Salmos se refieren a los mismos mandatos como pikudim. Abajo de estos, de esta subdivisión, se encuentran los estatutos, hukim. Abajo hay edut o edot, depende si lo hablas en plural o en singular. Y luego hay mishmeret, preceptos y ordenanzas, y hay mishpatim, decretos, sentencias, juicios, actos de rectitud y responsabilidad. Ese es el orden y la ubicación. Entonces, leímos la primera de Deuteronomio 4, del 1 al 4. Y ahora leemos el 5. Mirad que yo os he enseñado estatutos, hukim, y decretos, mishpatim, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todas las naciones, los cuales oirán de estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está esta? Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Esa es la introducción. En el siguiente episodio profundizaremos en el libro de Deuteronomio y vamos a analizar y a escudriñar lo que significa un decreto, lo que dice la letra de la ley, y tendremos que entender el significado espiritual, el espíritu de la ley, porque nuestra obediencia debe exceder a la de el escriba y el fariseo. Y la única manera en la que excede al escriba y al fariseo es obedeciendo la letra de la ley y el espíritu de la ley. De tarea, tendremos que leer Mateo 5 al 17 al 21 y del 22 hasta el final. Y te vas a dar cuenta de a qué se refiere el Mesías con que nuestra obediencia exceda la letra de la ley.
strong to believe.